Buenos días, mi nombre es César Alfredo Cucanul, soy del sexto Ofimática Químico-Biológico y hoy hablaré del tema de los ácidos nucleicos. Estructura de los nucleótidos en el ser humano. Los ácidos nucleicos son grandes moléculas formadas por la repetición de una molécula del nucleótido, pero a su vez el nucleótido es una molécula compuesta por tres partes. Una penfosa ribosa desoxirribosa. 2. Ácido fosfórico. 3. Una base nitrogenada que puede ser una de estas cinco: adenina, guanina, citosina, timina, uracilo. Las cinco están formadas por dos grandes largas cadenas de nucleótidos enlazados entre sí por un grupo de fosfato. De acuerdo a la composición química, se clasifican en ácidos desoxirribonucleicos y en ácidos ribonucleicos. Dos ácidos largos. Nucleótidos, biomoléculas que se forman de una base nitrogenada orgánica, un carbohidrato y un grupo fosfato. Nucleósidos, biomoléculas de una base nitrogenada orgánica y un carbohidrato unido por un enlace N-glucosúrico. Estructura del ADN. La molécula del ADN aporta la información necesaria para el desarrollo de las características biológicas de un individuo y contiene los mensajes e instrucciones que las células realicen su función. Pasa de generación en generación. Estructura del RNA. Es una cadena sencilla, además se diferencian por las bases nitrogenadas que contienen timina, guanina, citosina, timina en el ADN. El DNA se utiliza como molde en la síntesis de los tres tipos de RNA: RNA mensajero, mRNA. Transportan desde el DNA a los ribosomas la información genética necesaria para llevar a cabo la síntesis de las proteínas. El tamaño depende de la proteína cuya síntesis va a dirigir. Posee únicamente 4 bases nitrogenadas diferentes, 2 bases púricas y 2 pirimidínicas. RNA o RNA de transferencia es transportar hasta los ribosomas a los aminoácidos que irán a formar parte de la proteína. Si bien cada uno de los 20 aminoácidos integrantes de la proteína posee al menos una molécula de tRNA propia que los transporte al ribosoma. Así todas ellas tienen una forma similar que puede representarse en dos dimensiones como la hoja de trébol. rRNA o RNA ribosómico es el más abundante de ellos y el de mayor tamaño. Entre el 60 y el 80 de RNA total existen en las células. RNA que tiene peso molecular de varios millones. El más pequeño de los tres tipos de RNA es el tRNA. El tRNA está formada por única cadena con nucleótidos. Todas ellas tienen forma similar a una hoja de trébol. Función e importancia del DNA y RNA. Todas las moléculas del DNA tienen la misma estructura del doble hélice, el mismo esqueleto de desoxirribosas fosfato y están formados por las mismas 4 bases. La secuencia de bases en la molécula de DNA contiene la información genética característica de cada especie. Por ejemplo, todos los cromosomas que combinan para formar un óvulo fertilizado en los seres humanos contienen las moléculas del DNA característicos de los mismos. El RNA se caracteriza por formar parte del ácido ribonucleico, sustituyendo a la timina. Además de esta diferencia, también se caracteriza por su esqueleto. En lugar de estar formado por fosfato y desoxirribosa, se compone de fosfato y ribosa. La diferencia que tiene el DNA con el RNA es que el DNA será una cadena doble y el RNA es una cadena no más sencilla.